hay estudios científicos que incluso demuestran que el hombre es un poco más corpulento que la mujer porque ejerce un papel protector sobre la familia. Es muy parte de la naturaleza del hombre que cuando pueda ver en riesgo a su esposa o a sus hijos, trate de protegerlo o de defenderlo incluso con su propio cuerpo. Tanto que han hecho como experimentos sociales donde le han preguntado a los esposos si darían la vida por sus esposas. Y el 99, si no es que el 100%, estamos hablando de buenos esposos, ¿verdad? El 99, 100% de los esposos han dicho que darían su vida por su esposa. Dios nos va a hablar por medio de su escritura, de su palabra, y estoy seguro que vamos a salir edificados de este lugar, además de afirmados y más bendecidos de lo que estamos. A esta enseñanza le hemos puesto por nombre la familia como una expresión de Dios. Primero, antes que todo, invitarnos a todos a que lo que vamos a leer lo entendamos desde la renovación y desde la mente espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde hay una serie de ideas en donde nos hace rechazar de alguna manera el diseño, y por lo tanto también a veces nos enfrentamos a cosas que dice la escritura porque las entendemos desde una realidad ajena a Dios. Pero nosotros todos los que estamos aquí somos criaturas nuevas, somos primogénitos de Dios, somos primicias de sus criaturas por medio de Jesucristo, y creo yo entonces que desde esa perspectiva tenemos el entendimiento para leer las escrituras y ser ministrados por la palabra, ¿verdad? Entonces, para eso quiero invitarlos a que podamos ir a la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Ya vamos a entender por qué estamos viendo esta parte de la escritura. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y las mamás, ¿y por qué me están diciendo eso en el día de la madre? ¿Verdad? Ya vamos a entender por qué. El versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27: a fin de presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28: así como también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la que sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, algo que yo quisiera iniciar ministrando o edificando es que el apóstol Pablo, en esta parte de la carta a la iglesia de Éfeso, le está haciendo una analogía o una comparación entre la relación de Cristo con su iglesia y la compara con un matrimonio. Es decir, está haciendo referencia a lo que desde lo eterno y celestial Dios tiene previsto como parte de su diseño.
Entonces, entendiéndolo bajo esa perspectiva, seguramente nuestro entendimiento es renovado para que nosotros comprendamos cómo Dios ha amado a su iglesia por medio de Cristo y cómo eso puede ser aplicado de alguna manera en las relaciones personales, en este caso de la familia y de los esposos, ¿verdad? Es decir, Dios está utilizando una perspectiva macro o eterna celestial y la está introduciendo en un plano terrenal, no porque sea una institución terrenal como tal, porque es una institución divina, pero lo entendemos como aquella institución que está operando en la tierra. Entonces, bajo ese entendimiento vamos a ver por lo menos unos 4 puntos que considero importantes de esto que leímos. El primer punto es que nos enseña un sometimiento mutuo, ¿verdad? Lo podemos ver desde el versículo 21, donde nos invita a estar sometidos los unos a los otros, como lo está sometido el cuerpo. Es decir, el cuerpo de Cristo es una representación de la familia de Dios. Desde esa familia de Dios es extraída de alguna manera la familia particular en donde nosotros estamos hoy conviviendo, ¿verdad? La esposa, el esposo, la mamá, los hijos, los hermanos. Entonces nos invita y nos enseña sobre el sometimiento mutuo como primer punto. Es decir, lo primero que en este sentido está enseñando el apóstol Pablo es estar sometidos mutuamente, como lo es la iglesia, como lo es el cuerpo. Como segundo punto, entonces, es donde él enseña que el esposo es la cabeza, pero muestra y enseña que el esposo es la cabeza de la familia, no porque Pablo tenga la intención de establecer jerarquías, sino porque él está con la intención de expresar cuál es el diseño de Dios y el orden funcional de las cosas. Es decir, en todo en nuestra vida hay un orden funcional, inclusive en los mismos aparatos, en las mismas computadoras. Las computadoras, para funcionar correctamente, necesitan principalmente ¿de qué? Tal vez de la tarjeta madre, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, si se le quita la tarjeta madre, pues la computadora ya no funciona como debería funcionar. Pero si solamente tenemos la tarjeta madre y no tiene teclado, no tiene pantalla, pues tampoco, de muy poco sirve la tarjeta madre. Es decir, de alguna manera, no es que el apóstol Pablo dentro de su diseño quiera establecer este es más y este es menos. Lo que está haciendo es darnos a conocer el diseño funcional de todas las cosas. Entonces, en ese sentido nos está diciendo que hay un orden funcional en la iglesia, pero compara al esposo a Cristo. Y miren, esto es lo poderoso, creo yo, de esto, porque dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y del cuerpo. Pero eso lleva a un tercer punto o a un tercer escenario. Ese tercer escenario es que ese amor es tal de Cristo por su iglesia que dio su vida por su esposa, la iglesia. A veces esa parte la omitimos. Hay estudios científicos que incluso demuestran que el hombre es un poco más corpulento que la mujer porque ejerce un papel protector sobre la familia. Es muy parte de la naturaleza del hombre que cuando pueda ver en riesgo a su esposa o a sus hijos, trate de protegerlo o de defenderlo incluso con su propio cuerpo. Tanto que han hecho como experimentos sociales donde le han preguntado a los esposos si darían la vida por sus esposas. Y el 99, si no es que el 100%, estamos hablando de buenos esposos, ¿verdad? El 99-100% de los esposos han dicho que darían su vida por su esposa, porque es parte de la naturaleza de un hombre con entendimiento que ha comprendido el diseño de Cristo, que manifieste ese comportamiento que Cristo también manifestó por la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo por su iglesia? Se despojó de sí mismo y dio la vida por la iglesia.
Es decir, esta mujer que está sometida a su esposo no está sometida a un esposo que no está dispuesto a poner su vida por ella y su familia. Esta mujer está sujeta a un esposo cuyo esposo está dispuesto a poner su propia vida por su familia. Es parte del diseño. De ahí que el hombre por eso tiene un aspecto un poco más robusto que el de una mujer, ¿verdad? Por otra parte, también dice la Escritura que Jesucristo dio su vida para santificar y purificar a la iglesia por medio de su palabra. Y esto es como un extra que podríamos extraer de ahí. Como iglesia de Dios, nosotros somos purificados por medio de su palabra. Digan conmigo: yo soy purificado por medio de su palabra. De ahí la importancia de exponernos a la palabra, a la escritura, a la oración, a la comunión con Dios, a la comunión con los hermanos, porque eso realiza una obra purificadora de Dios en nuestros corazones. Bueno, y el objetivo de esto, ¿cuál es? También aquí nos lo dice: presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa y sin mancha. Todo esto que Jesucristo hizo dentro de su diseño era para poderle dar a la iglesia, su esposa, su semejanza. Es decir, aquí hay figuras importantes: Jesucristo como el esposo y la iglesia como su esposa. Y todo esto lo hizo Jesucristo para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Nosotros somos una iglesia gloriosa, abundante, entendida, poderosa, porque somos la iglesia de Cristo. Y es por medio de Cristo que somos presentados a Él mismo para que seamos la iglesia gloriosa de Dios. Es decir, también esto lo podríamos extraer como un mensaje de pronto para algo, para las relaciones matrimoniales. El esposo tiene una responsabilidad grande de presentarse a sí misma una esposa gloriosa. Porque hay esposos que a veces ya no les gusta su esposa, pero tampoco se han presentado y han dado su vida para presentárselas a sí mismo gloriosa. Es decir, de alguna manera podemos notar cómo el diseño de Dios, eterno, espiritual, glorioso, tiene un impacto en lo terrenal y una enseñanza sobre el diseño dentro de la familia, dentro de las relaciones. Por eso la iglesia juega un papel de madre-esposa. Y esto es importante que lo entendamos, porque hasta el día de hoy seguimos pensando que la iglesia es la novia de Cristo y no la esposa de Cristo. Y eso es un error sustancial y estructural dentro del diseño, porque por ejemplo nosotros podemos ver en Juan 1:13 que la Escritura nos enseña de un proceso de engendramiento o de ser engendrados o de ser fecundados. Si la iglesia fuera la novia, tendría que haber un problema, porque Jesucristo, Dios por medio de su Hijo, fecunda la iglesia. Y nosotros estamos fecundados. Y esto es algo muy, muy, muy importante, lo que decía mi mamá sobre el regalo de la vida. Por supuesto, el hombre como esposo tiene una participación ahí, pero las únicas que pueden portar la vida y dar la luz es la mujer, como la iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo por medio de la cual Él engendra vida. Por eso nosotros estamos aquí reunidos como parte de una iglesia que Dios engendró por medio de su Espíritu Santo.
Entonces, esto es un maravilloso anuncio que nosotros comprendemos y entendemos que, por ejemplo, las esposas como madres son portadoras de vida, como la iglesia también lo es, como la esposa de Jesucristo, los cuales dicen no son engendrados por voluntad de hombre, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, es decir, de una voluntad eterna. Y esto es poderoso. Tal vez no me quiero meter mucho ahí, pero lo voy a decir. La palabra voluntad viene del griego ételos, y el éteros tiene dos efectos, uno activo y otro pasivo. El pasivo es lo que sucede en el corazón del hombre, y el activo es el que se manifiesta en la tierra. Y entonces viene Dios y engendra por medio del Espíritu Santo un efecto interior. ¿Y cuál es ese efecto interior? Que cambia la voluntad, el propósito y el corazón del que engendra y fecunda por medio de su iglesia. Y el efecto activo es que modifica y cambia el querer, el desear, el hacer la voluntad de Dios, como dice la carta a los Filipenses 3:14, si no mal recuerdo. Por eso es que veíamos como un paréntesis la semana anterior a esta. Dios cambia nuestros deseos. No es que nos deje como hijos frustrados, sino por el contrario nos llena de su propósito. Y ahora el deseo, el querer, la voluntad y el propósito de existencia se alinea a un propósito celestial y eterno que es supremo. De ahí que también nosotros vemos a las madres teniendo una participación en aquellas cosas desde niños que los niños empiezan a desear y a querer. Aquellas cosas que empiezan a visionar, a abrazar, a tener, a experimentar, porque es parte del diseño de Dios. También vemos, por ejemplo, en la segunda carta a segunda de Timothy, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por medio de quién hace esto? Se hace esto de la iglesia. Dios a su esposa le dio un diseño instructivo, de formación. Tal vez no exista una escuela de padres, o de repente ahora sí, pero sí existe la formación por medio del conocimiento de Dios, que pueden los padres, por medio de los que los padres pueden instruir a sus hijos, por medio de la escritura, para que por medio de la escritura sea alumbrada en el corazón y en los pensamientos de los hijos, la palabra de Dios. Y entonces dice que la escritura es útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Necesitamos una generación que se levante entendida con el conocimiento experimental de Dios, que la faculte en la enseñanza sobre la justicia en las congregaciones, pero también y principalmente en las familias, porque es la primera iglesia. La primera iglesia de Jesucristo está ahí. Y de ahí que hoy existe una serie de ideas que tratan de atentar contra el núcleo que desarrolla gente entendida. Eso está en alto peligro. ¿Pero por qué? Porque hay un pueblo que carece del entendimiento, de la instrucción, de la enseñanza y de la corrección en justicia eterna. Parte de esa justicia es que la hemos recibido y ha sido repartida e impartida para que seamos justificados por la obra perfecta de Jesús, de la cual estábamos descalificados todos. Pero por la obra de gracia de Jesucristo calificamos ahora todos. Por eso tú eres un justo. Tú vives la vida distinto cuando tú entiendes que por medio de la obra de justicia de Jesús eres un justo.
a cuando tú te presentas a la vida sintiéndote víctima, a cuando tú enfrentas esta vida desafiante como justificado de Dios, como escogido de Dios, como bendecido de Dios, como predestinado por Dios, como amado por Dios. Esa es la enseñanza que está haciendo falta muchas veces en la familia. Esto capacita, perfecciona a los hijos, los hace enfrentar la vida victoriosamente. Por eso también dice la carta a los Efesios, capítulo 4, 15. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, está diseñada para que sigamos la verdad en cómo, en amor, y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La iglesia, su esposa. ¿Cuál es parte del diseño? Que sigamos la verdad en amor, en la esencia, en la naturaleza perfecta de Dios. Seguir la verdad en amor, cautivados, enamorados del propósito celestial de Dios, cautivados, deseosos de seguir conociendo y experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y qué mejor que ese lugar empiece en la primera iglesia de Cristo, su familia, usando al padre, usando a la madre, que sigan la verdad en amor, para que crezcan en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo Jesús. Una representación en lo terrenal de lo que es el esposo. La inspiración que deben tener los hijos es tener a los padres. Ver en los padres ¿a quién? A Cristo. Para que sigan la verdad en amor y crezcan en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La iglesia es la familia, es el lugar de crecimiento. Pero tenemos familias, esposas, esposos, hijos, madre, padre, hermanos. Y miren, y quiero ponerles el caso, quiero que lo podamos ver en 2 de Timoteo, capítulo 1. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra cobardía viene del griego dileá y significa: Dios no nos da un espíritu de miseria ni de desgracia, sino por el contrario, dice, de poder, de amor y de dominio. Eres parte de la familia celestial de Dios. Pero ¿en qué contexto se lo está diciendo Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo? Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en Loida, tu abuela, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es que miren, el ser humano lo que ve, imita, y lo que imita es porque lo admira. Primer lugar en donde los hijos deberían ver una fe no fingida es en los padres, como representación de Cristo y la iglesia. No una doble moral, ¿verdad? En la iglesia con los brazos levantados, y en la casa reventando y con incontinencia verbal, ¿verdad? Lenguas, pero no espirituales, porque aprenden a imitar la fe fingida y la no fingida. Y Eunice y Eloida eran personas que en su entendimiento eran personas que tenían una fe sincera. Si hay una fe fingida, es porque también hay una fe sincera, honesta, comprometida.
verdadera. Yo me recuerdo que nosotros no crecimos de pronto en una familia donde esto que les estoy enseñando lo hayamos aprendido como tal. Pero sí traigo a mi memoria siempre que mi mamá los viernes nos llevaba a la iglesia y ahí nos poníamos. Mi mamá tenía hasta su cuarto ahí de oración, que en varias ocasiones se cayó y a mi hermano casi le voló la mitad de la cara. Y mi hermano era el que tal vez más diligentemente todas las noches antes de irse a acostar, uno sabía que estaba encerrado ahí rezando. ¿Pero por qué les digo yo esto? Porque en la fe de mi mamá nos enseñó a no fingir la fe, sino a abrazar una fe sincera. Y en algún momento seguramente algo se activó, no lo sé, pero el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: yo conocí a tu abuela y conocí a tu madre y no tenían una fe fingida. Incluso nosotros podemos ver en Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 16, solo por mencionarles algunos ejemplos. Y aquí quiero mencionarles algo. Ustedes sabían que en ese tiempo era el maestro quien escogía a los discípulos, y Pablo fue quien escogió a Timoteo. ¿Y por qué creen ustedes que escogió a Timoteo? Porque desde que Pablo lo vio a un discípulo. Es decir, la abuela y la mamá no le llevaron mire, pastor, se lo dejo porque ya no puedo yo. Sino por el contrario, era alguien que había sido formado. Entonces cuando Pablo lo ve ya a un discípulo. No dijo: aquí lo voy a hacer discípulo. Vio un discípulo. Y entonces nosotros podemos ver inclusive en la carta a los romanos una serie de mujeres que contribuían con el propósito de Dios. Por darles un ejemplo, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque he ayudado a muchos y a mí mismo, una colaboradora de la iglesia. Salud a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. ¿Por qué les leo esto? Porque hoy se piensa que la iglesia fue la primera enemiga de la mujer y de la madre, y no es cierto. La iglesia fue el primer lugar en donde la mujer tomó autoridad sobre una sociedad. Y aquí está el ejemplo. Versículo 4, que expusieron, imagínense aquel punto, su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Salud también a la iglesia de su casa. ¿En dónde estaba esa iglesia? En su casa. Porque el primer, llamémosle así, que el altar familiar que existía era el de la casa, donde estas iglesias, bajo la dirección del apóstol Pablo, eran instruidas en esta palabra de justicia, al punto que habían mujeres que pusieron en riesgo su vida por él. Es decir, de alguna manera, lo que yo trato de en este momento decirles es la importancia que tiene la familia dentro del diseño de Dios, y la mujer como esposa y como madre, en la formación, en la instrucción, en la corrección, en el dar a luz, en el ser portadora de la vida de Jesucristo. Y del esposo también como esa figura que representa y está dispuesto a dar la vida por su esposa y por su familia. O sea, el diseño de Dios es poderoso, es glorioso. Y como madres y como padres, la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a no tener una fe fingida, una fe sincera, entregada a Dios, dependiente de Dios. ¿Cómo nos ven nuestros hijos en los escenarios más desafiantes? Que yo aquí, yo acá, llévame. Y los niños, si se lo llevan, yo aquí me quedo. Como un padre o
una madre que les enseña la dependencia de Dios en los escenarios más desafiantes, a que somos portadores de las gloriosas riquezas de Dios. Y aunque pareciera que estemos empobrecidos, dice la Escritura, como enriqueciendo a muchos, porque dependemos de la riqueza que hemos recibido en Cristo Jesús en nuestros corazones. Aquí estaba, miren lo que les mencionaba del apóstol Pablo en Hechos 16, capítulo 16, versículo 1. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Qué era Timoteo cuando lo encontró Pablo? Discípulo. ¿Saben qué es lo maravilloso de esto? Que si la familia cada día crece más en entendimiento de propósito y de diseño, va a preparar discípulos que estén entendidos de cómo por la gracia de Dios va a operar el propósito en su vida. Y entonces están dispuestos desde pequeños a invertir su vida por el propósito de Dios. Quien se invierte en el propósito de Dios jamás queda empobrecido, principalmente desde lo espiritual. ¿Quién es pobre siendo enriquecido en Dios? Lo que sucede es que tenemos, por la filosofía materialista, todo lo asociamos riqueza con lo material, pero tenemos riqueza espiritual que es mayor en cantidad, en valor, incalculable a cualquier cosa de este mundo. Instruyamos a nuestros hijos en esa riqueza. Te vas a dar cuenta que Esthercita nunca, por más que pase por los escenarios más difíciles, se va a sentir pobre porque entiende que es enriquecida. Y no solo eso, sino aún como la iglesia de Macedonia, en el momento de mayor pobreza, abundó de riqueza. Imagínate eso. O sea, muy contrapuesto a nuestra mentalidad humana, pero muy real bajo la realidad del Espíritu. Esa es la generación que Dios está formando y que te está usando a ti como mamá, como abuela, como tía, como tío. Es a ti quien Dios te está usando para levantar y fortalecer su iglesia. Ay, usted lo dice porque no sabe lo que me está pasando. Sí, de pronto lo ignore, pero lo que sí sé es lo que Dios ha hecho en ti, y Dios ha hecho de ti una mujer enriquecida, bendecida, victoriosa, con el olor fragante del aroma de Cristo, llena de gracia, llena de amor, llena de la justicia. Por eso vas a avanzar poderosamente, Maida, por lo que Dios está haciendo a través de ti y en ti. Porque tu dependencia es celestial, es eterna. Oramos por más mujeres entendidas y también por más hombres entendidos. Miren, era tan discípulo que quiso Pablo, dice en el versículo 2, que éste fuese con él. Los elegían los maestros. Los griegos tenían una costumbre: sumergían al estudiante que elegían como una representación de que cuando entraba al agua entraba con una mente, pero cuando salía limpio para absorber la mente del maestro. La representación del bautizo. Eso es lo que nosotros necesitamos cuando llegamos a Cristo: sumergirnos por medio del agua de su palabra para que nos purifique, entrando al Espíritu con una mente, pero saliendo para adoptar la mente del Maestro. Y miren, dice aquí: y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Como el papá de Timoteo era griego y la mamá era judía, para que no hubieran problemas,
lo toma, ve un discípulo, lo toma y hasta lo circuncida. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Desde ese momento, Timoteo se convirtió, por haber sido formado en su familia como un discípulo, en un colaborador efectivo del propósito y de la iglesia de Cristo. Y con estos proverbios quisiera ir finalizando. Proverbios 31:28. Y estos hijos que reconocen el amor, la gracia, la fuerza, la fortaleza de su madre, dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Es una mujer llena de gloria, porque Dios se presentó a la iglesia, una iglesia como gloriosa, una mujer a quienes sus hijos le llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Y miren lo que dice Proverbios 14:1. Con esto voy cerrando. Y la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, como la iglesia. Mas la necia, pero de esas no hay aquí, ¿va? Digan conmigo, de esas no hay aquí. Aquí no hay necias. Están en la congregación. Eso, bro. De allá abajo, dice. Son bromas, se molestando. Digan conmigo, aquí hay mujeres sabias. ¿Y la mujer sabia qué hace? Edifica. ¿Cuántas edificadoras hay en este lugar? Tus manos prosperan según el diseño de Dios, Diana, de manera abundante, gloriosa, porque eres parte de la iglesia de Cristo, y como esposa, Dios a sí mismo se te presentó gloriosa, celestial, eterna, abundante, esforzada, llena de entendimiento, victoriosa, entendida, inteligente, sabia, prudente. Yo estoy seguro que Dios a muchas mujeres, y por qué no también a hombres, porque somos todos parte de su iglesia, está afirmando su identidad en sus corazones. Mi esposo no es como ese, yo no soy, pero hoy es el día en el que estamos renaciendo en el diseño de Dios. Y si estamos renaciendo en este diseño celestial y divino, este es el tiempo, este es el momento en que Dios nos llamó y nos escogió para expresar por medio de la familia lo glorioso de Dios, ser una expresión de Dios. Amén. Amamos y bendecimos a todas las madres, esposas que están en este lugar, y de verdad creemos y oramos que cada día despiertan más a ese diseño celestial como el de la iglesia, porque la representación de una madre y de una esposa es como la esposa de Cristo, que es su iglesia, sabia y entendida y llena del conocimiento de verdad. Amén.